Buenas noches, bienvenidos. Programa importantísimo el día de hoy. Están pasando un montón de cosas. Vamos a hablar de todo. Aquí tenemos un programa con muchos invitados, cada uno especialista en su área. En un segundo vamos a estar saludando a uno de los mejores periodistas y escritores de la Argentina y además un gran amigo de toda la familia y por supuesto una persona que admiro y quiero desde que nací, que lo conozco, que es Jorge Fernández Díaz, que acaba de sacar un libro que como siempre ya está primerísimo en todos los rankings de ventas y es un libro fundamental para entender la Argentina. Es un libro como un instant book, pero de 1000 páginas. Realmente algo que no se ha hecho nunca. Hay muchísima expectativa para hablar con él y para escucharlo de todas estas cosas que están pasando en la Argentina. Ahí ves la primera pregunta, te adelanto que le voy a hacer a Jorge Fernández Díaz. ¿Zanini tiene que renunciar después de lo que pasó esta semana? En un segundo lo vamos a hablar con Jorge también. Está Waldo Wolf también en el programa. Gracias, Waldo, por venir. Buenas noches. En una semana donde la Argentina se metió en un conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas y generó mucha polémica también. Y esta semana, una vez más, conocemos el día de hoy, hace un ratito nada más, el nuevo número de inflación para el mes de abril, más alto incluso de lo que se pensaba, 4.1 la inflación de este mes y la economía está al rojo vivo. Vamos a analizar todo lo que está pasando con la inflación, con el dólar, con la pérdida de empleo, con la interna de Martín Guzmán, con la gira de Alberto Fernández con respecto al Fondo Monetario con Hernán Lacunza, exministro de Economía. Gracias, Hernán, por estar aquí esta noche. Y por supuesto, en un rato Osvaldo Bazán y nuestros columnistas. Santi, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Bueno, mucha información. Por un lado, vamos a contar cómo cayó en la Casa Rosada e incluso en Europa, donde estaba Alberto Fernández, cuando Zanini dijo lo que dijo, ¿no? Tenemos algunas frases, hablé con un funcionario que me dijo, reflotó el vacunatorio VIP, uno de los nuestros. Solito se metió en el tema. Solito, justo en la semana que se había vacunado Macri, que parecía que el foco estaba en otro lado, volvió al vacunatorio VIP. Con frases realmente desafortunadas, las vamos a analizar en un ratito. También vamos a hablar de la oposición. Hoy fue un día de guerra de citas. ¿Por qué guerra de citas? Estuvo Carrió en Exaltación de la Cruz con Larreta, con Vidal, con Diego Santilli y con todo el equipo de la coalición cívica. Acá en Vicente López, mucho más cerquita del canal, porque lo otro fue en Exaltación de la Cruz, Macri con Patricia Bullrich. ¿Por qué es esto? Porque hay mucho movimiento de candidaturas, de conjeturas electorales y hay bastante ruido, Diego. Muy bien, Lucía, y también con una información impresionante, en este caso la AFIP ayudando a corruptos. Sí, Diego, buenas noches. Te vamos a contar la historia de la AFIP que está ayudando a Cristóbal López y a Lázaro Báez para que recuperen sus empresas. No empresas insignificantes, 2 empresas acusadas de lavado de dinero, de defraudación, de facturación apócrifa que están en quiebra, pero están a un paso de recuperarlas. Cristóbal López y Lázaro Báez, además procesados juntos con Cristina Kirchner por distintos delitos de corrupción. Te vamos a contar de qué se trata esto y un datito que también vamos a ir desarrollando. La provincia de Santa Cruz, la provincia de los Kirchner, más de 1 año y medio con la mayoría de sus aulas cerradas, sin educación presencial. Vamos a hacer un planteo temático rápido sobre las cosas que han pasado esta semana que son realmente impactantes. La primera tiene que ver, lo decía recién Santiago, lo comentaba yo y con esto quiero arrancar en un segundo con Jorge Fernández Díaz. ¿Qué le pasó a Carlos Zanini? ¿Por qué dijo lo que dijo? Carlos Zanini se mostró orgulloso del vacunatorio VIP. No solamente dijo que no estaba arrepentido de haberse vacunado él, no solamente dijo que no estaba arrepentido de haber vacunado a su mujer, de haber truchado el formulario y haberse puesto él mismo como personal de salud, quitándole así la vacuna a 2 médicos y quitándole así, por lo tanto, la vacuna a 2 adultos mayores que podrían haber sobrevivido si hubieran recibido la primera dosis. Escuchen a Carlos Zanini para empezar a debatir este tema. ¿Te arrepentís de haberte vacunado? No, porque yo sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme. Me arrepiento de no haber sacado la foto en el momento en que nos hemos sacado fotos con los que estaban. No me acuerdo si estaba también en la lista. Pero también. ¿De eso sí te arrepentís? No, porque no hemos cometido ninguna violación de normas. Si me arrepiento es darles la oportunidad de que nos critiquen. Es más, a Horacio Berbisky le dije, estás equivocado, no tenés que actuar con culpa en el tema porque vos tenés derecho a eso, porque sos una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad. El problema surge de la falta de vacunas, no de quién se vacuna. 3 cosas graves para marcar y ya lo escuchamos a Fernández Díaz sobre esto. La primera es quién es Carlos Zanini para definir qué persona de la sociedad merece el privilegio de ser vacunado y qué persona no. Segunda cuestión grave, así como lo ves, Carlos Zanini, orgulloso de haber roto la ley, es el representante de los abogados del Estado. Ese es su rol como procurador del Tesoro en la República Argentina. Él es el jefe de los abogados del Estado y está diciendo
lo que dijo es realmente impactante. Y tercero, dice, el problema acá es la falta de vacunas, no que nos hayamos vacunado. Como si la falta de vacunas no tuviera que ver con una mala praxis y una utilización extremadamente ideológica del gobierno a la hora de elegir a quién le íbamos a comprar las vacunas. Vos contabas, Santi, que en el gobierno están en llamas con esta declaración de Hubo Zanini. mucha bronca. Alberto Fernández se enteró en Europa, incluso en la Casa Rosada, donde están funcionarios de segunda y tercera línea, incluso algunos ministros de primera línea, que decían, ¿cómo dijo lo que dijo, no? Porque instaló de vuelta que hubo un vacunatorio VIP, que es justamente lo que el gobierno quiere olvidar y decir, circunscribirlo a algunos casos esporádicos, algunos casos minoritarios, que es la explicación oficial. Bueno, lo que dijo Zanini justamente hizo el efecto contrario, instaló de nuevo un tema que el gobierno prefiere olvidar. Y el último tema que después desarrollaremos también con Waldo Wolf y con todos los que están aquí en el equipo es el comunicado de Argentina con respecto al conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza. El gobierno puede tener una opinión, qué sé yo, cualquiera, la que quiera con respecto a Israel, la que quiera con respecto al conflicto que está ocurriendo allí, que tiene además una trama histórica y muy profunda, cultural. Cada país puede tener la posición que quiera. Ahora, lo que no puede tener la Argentina es un comunicado como el que tuvo, en el cual ni siquiera mencionó al grupo terrorista Hamás. Parecía que los misiles no los había tirado nadie, que se habían tirado solos los misiles, cuando estamos hablando de un grupo identificado como terrorista por toda la Unión Europea, por Estados Unidos y por la mayoría de los países democráticos del mundo, y que arrojó en 4 días 1.750 cohetes sobre ciudades israelíes. 1.750 cohetes lanzados por un grupo terrorista que la Argentina decidió ignorar. De esto vamos a hablar con Waldo Wolf, vamos a hablar de economía con Hernán Lacunza también, pero quiero empezar con vos, Jorge. Muy buenas noches, gracias por atendernos, por estar aquí en este programa. Me encanta siempre que podemos charlar un ratito al aire también. La primera pregunta tiene que ver con esto de Zanini. ¿Vos creés que Zanini tiene que renunciar? ¿Por qué creés que una persona es capaz de tener la inmoralidad necesaria para mostrarse orgulloso públicamente de haberse vacunado cuando no le respondía, de haberle robado la vacuna a 2 médicos? Muchas gracias, Diego, por invitarme. Siempre es un placer estar en este programa. Mirá, yo no solo creo que esto demuestra una vez más que el peronismo se convirtió en una casta, ¿no? Que el kirchnerismo realmente construyó una casta, que no querían voltear a la oligarquía, sino querían voltearla para colocarse ellos, ¿no? Una nueva oligarquía estatal. Pero para mí me parece que hay una vuelta de tuerca con respecto a Zanini, que dicho sea de paso, Néstor Kirchner siempre le decía a Alberto Fernández, mira, dale temas complejos de jurídicos que te lo va a resolver. No le dejes en las manos un tema político, es una bestia, ¿no? Y eso decía Kirchner sobre Alberto Fernández. Alberto Fernández. Y creo que aquí se demostró exactamente eso, ¿no? Su falta de inteligencia emocional y su falta de timing político. Pero más allá de este asunto, yo creo que hay algo más profundo y más preocupante, y es que confirma la idea de que hay un grupo cercano a Cristina Kirchner que creen que son una élite revolucionaria. Es decir, que hay un concepto interno que es así. Nosotros estamos haciendo una revolución en paz por los pobres, por el pueblo argentino. Esos revolucionarios somos una élite, merecemos, digamos, algunos incluso llegan a decir, bueno, robamos porque robamos para la revolución, robamos para el pueblo. Y tenemos privilegios, como tenía privilegio la nomenclatura en la Unión Soviética, que era la única que comía caviar, ¿no? Y como de alguna manera los jefes montoneros que se fueron a Europa, se rajaron a Europa y dejaron a los pibes acá luchando y muriendo. De alguna manera, esa idea de élite revolucionaria está cerca de Cristina Kirchner porque ha sido penetrada y ha sido colonizada, digamos, de alguna manera, por el setentismo, que es lo que Néstor Kirchner, para tener un discurso, porque él no tenía ideología, era un señor feudal, resucita a los setentistas. Estos lo son, tanto Berbisky como Zanini, y hablan en estos términos. Me parece que estas son las grandes coartadas internas que tienen. Sí, nosotros tenemos que vivir bien porque pero somos Jorge, una manera, perdóname, yo te sigo en el pensamiento, ¿no? Pero una cosa es pensarlo internamente, una cosa es sentirlo, una cosa es creer que vos sos superior o que vos sos una élite o que vos sos una vanguardia iluminada, y otra cosa es decirlo públicamente como lo escuchábamos recién.
Bueno, ahí demuestra que Néstor Kirchner tenía razón, que era un desastre desde el punto de vista político y le produjo una nueva crisis. No hay día que no se produzca un tiro en los pies, ¿no? Este gobierno realmente es increíble. Fíjate esta gira, ¿no? Donde fueron a Portugal, fueron un desastre tras otro. Fueron a Portugal y escondieron el ajuste. Le dijeron, mira, acá salimos adelante con un ajuste. Lo escondieron. Fueron a España, le dijeron, mira, la Constitución siempre está por encima de cualquier ley. Se fueron con la cabeza abajo. A Francia llegaron y lo primero que le dijeron es, lo que más nos preocupa no es la economía, sino el desgobierno. Usaron la palabra desgobierno, que es lo que más preocupa. Fueron a verlo al Papa y el Papa salió con una cara como si el Papa, dicho sea de paso, no tuviera nada que ver con este gobierno. Es decir, una gira realmente increíble. Después, Alberto Fernández, una vez más, con esa frase diciendo, nosotros solamente vamos a pagar, pero no a costa del pueblo, ¿no? Ya fue todo esto a costa del pueblo, porque el año pasado, en lugar de arreglar con el FMI, que estaba dispuesto a reprogramar por 10 años, eso hubiera permitido tener acceso a fondos frescos, anticíclicos, se decidió por una cuestión simbólica no hacerlo. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la clase media se cayó a la clase baja en muchos lugares, que se quebraron, en cadena negocios, empresas, comercios, etcétera. Entonces, es tan gracioso cuando dice Alberto, no, es por la gente. No, no es por la gente, es por la ideología, por la simbología. A la gente la están destruyendo. Cuando dicen, nosotros vamos a hablar tenemos empatía con el Papa Francisco porque nosotros también defendemos la cultura, estamos contra la cultura del descarte. Ellos descartaron a millones de argentinos y cuando hacen lo que hicieron hoy, que es mostrar una inflación bestial que hay en la Argentina, que es donde están regalando papelitos, que es lo que quiere Cristina, dicho sea de paso, ¿no? Porque toda esta historia con Guzmán tiene que ver con sigamos dándole a la maquinita y que entre guita como sea, porque la verdad que Cristina está aterrada, y tiene razón, está aterrada por lo que pasa en el conurbano bonaerense, no tiene razón en cómo salir de esta situación, pero está aterrada, digamos, ¿no? Entonces, estamos viviendo un desgobierno. Yo nunca vi, en mis 40 años de periodismo, nunca vi que un gobierno se quedara acá tirándole piedras a un gobierno que va a Europa a tratar de... Es decir, dos cosas al mismo tiempo totalmente antagónicas, como si fuera una especie de cisma en cámara lenta. Yo nunca vi esto, nunca lo vi. Y tiene que ver, me parece, con que Cristina está aterrada por la situación que está viviendo el conurbano bonaerense y porque la salida es la que le dice su Rasputín, que es Kicillof. Sigamos difiriendo la bomba, sigamos pintando papeles, sigamos tirando para adelante, que no pasa nada, porque esta es la única especialidad de Kicillof, diferir bombas para que exploten después. Entonces, es una situación donde siempre, fíjate, todo lo que te acabo de describir, desde este sincericidio de Zanini hasta lo que está pasando en el Congreso de la Nación y lo que está pasando en la gira, todos son disparos en los pies. ¿Quién se lo hizo esto? Macri, Cambiemos, los medios de comunicación. ¿Quiénes les hacen el daño al gobierno? Se lo hacen ellos. Hablan con los periodistas en off the record, Diego, y vos lo sabés bien. Barbaridades, uno de los otros. Donde realmente está el odio es adentro. Por eso es que a mí me preocupa mucho más la fisura que la grieta. La grieta es un asunto naturalizado. Ellos no hablan con la oposición, ya lo sabemos, pero la fisura interna, en medio de una emergencia como no tuvo nunca la Argentina, estamos viviendo, como dice Remen Lenikov, un 2001 que ya pasó y es ampliado, es de una gravedad increíble. Muy bien, Jorge, en un segundo vamos a hablar con Hernán Lacunza, esto que planteabas, el nivel de inflación, qué pasa con el dólar, qué pasa con la gira de Guzmán. ¿A qué fueron a Europa? ¿A hablar de los vencimientos, a convencer de algo? ¿Fueron a buscar apoyo contra Cristina, como plantea Carlos Pagni? Lo decía él en su editorial en los últimos días también. En un segundo hablaremos de eso. Pero quiero hablar, Waldo, de lo que está pasando en Israel. No básicamente del conflicto, sino de la posición que ha adoptado la Argentina. Es muy fuerte que la decisión de la Cancillería argentina haya sido ignorar
definitivamente la presencia de un grupo terrorista como Hamás. Ahí estamos viendo el comunicado de la Cancillería que generó un revuelo no solamente acá, sino en toda la región, en todo el mundo. Generó problemas con la embajadora de Israel que dijo, me sorprende, esta no refleja la relación buena que hay entre Israel y Argentina. ¿Por qué el gobierno argentino no condenó a un grupo terrorista? Es más, ¿por qué ni siquiera lo mencionó, Waldo? Porque tiene una política coherente con lo que viene haciendo en los últimos tiempos. Fíjate vos que nosotros nos abrazamos con Maduro en Venezuela, ni siquiera hemos podido repudiar lo que arrojó el informe Bachelet, que en 2020 se probó que hubo más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales. Bachelet, que no es casualmente una mujer vinculada a la derecha. Todo lo contrario. Y demás. Así que tiene una coherencia. Ellos tienen relaciones carnales hoy con Venezuela, con Irán, con China, con Rusia. Ninguna democracia hasta con ahora. Cuba, ninguna democracia. Bueno, el paradigma de ejemplo para ellos es Formosa, un lugar donde no hay alternancia, donde está la suma del poder público. Volviendo al tema de Hamás y el comunicado de Cancillería. Lo grave es que cada país tiene su propia idiosincrasia, su propia historia, su propia naturaleza. Nosotros aquí tuvimos 2 atentados de grupos terroristas vinculados a Hamás. Hamás, Hezbollah, apoyados por Irán. Hamás está apoyado por Irán. La justicia argentina dice que el atentado a la AMIA lo hizo Irán en la Argentina. Y equiparar un grupo terrorista con un país soberano reconocido por la Argentina y cuestionar su derecho a autodefensa, además vulnera la tradición de la posición argentina a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta, no solo que Hamás es un grupo fundamentalista terrorista señalado por las principales naciones democráticas del mundo, sino que ellos mismos lo dicen. Si vos lees la Carta Orgánica de Hamás, en su punto 7, establece no solamente la destrucción del Estado de Israel, sino que promueve la destrucción de los judíos sobre la faz de la tierra. Nosotros, los judíos argentinos, que cada mañana, lamentablemente, hace 29 años van a ser del atentado a la Embajada de Israel, 92. Llevamos a nuestros hijos a los colegios bajo medidas de seguridad aeroportuarias, cuidándonos de Hamás. Hoy nos encontramos que nuestro gobierno, que es el que además tiene que cuidar a nuestros hijos, dice que Hamás no es un grupo terrorista y se abraza con Maduro, donde hay bases de Hezbollah. Digo, no nos da tranquilidad. ¿Pero es ideológico? Sí, claro que es ideológico. Es ideológico y es tonto además. Como vos decías, es pegarse un tiro en el pie. Pero sin duda que es ideológico. Es ideológico cuando condena el derecho de un país a la autodefensa. Lo vimos todos. Después uno puede tener, como dijiste vos, me corro de la posición geopolítica, histórica. Ahora, jamás desde la Franja de Gaza, la noche anterior a que responda el Estado de Israel, tiró 1.050 misiles sobre población civil. Entonces, lógicamente que es ideológico, porque no salieron con una condena automática hacia Hamás y en todo caso después poder opinar respecto de la proporcionalidad o no. Salieron un día después, una vez que un Estado con 8 o 9 millones de personas, al que le caen 1.050 misiles en una noche en territorio civil, se defiende. Sí, sin duda que es ideológico. Yo integro la Comisión de Relaciones Exteriores. El diputado Valdés, la única vez que estuvimos por votar un repudio a lo que ocurre en Venezuela, levantó la sesión en noviembre, siendo en cuarto intermedio, esperó que se venza el año y terminan de caer las sesiones que están en cuarto intermedio, empezó el año y no lo pudimos tratar. Ellos, lo mismo que vos dijiste, que seguramente va a hablar Hernán de economía, hacen con las posiciones internacionales. Las van difiriendo, pero tarde o temprano te das cuenta, es ideológico. Hoy la Argentina, lamentablemente, abraza el terrorismo.
Ya vamos a seguir con este tema, vamos a hablar de economía obviamente, vamos a hablar sobre la inexplicable demora en la aplicación de las vacunas en Argentina. Nosotros hace 3 jueves, por eso me acuerdo perfecto, porque fue justamente un jueves, lo mostramos acá. El gobierno argentino celebró que habían llegado 10 millones de dosis de vacunas. 3 semanas después hay menos de 10 millones de vacunados. ¿Qué estamos esperando para aplicar esas dosis que llegan? ¿Se acuerdan? El spot, la camiseta de Maradona, 10 millones, la gente haciendo así 10 con la mano, que por supuesto es celebrable cada vez que vienen vacunas, mejor para la Argentina. El tema es, ¿por qué después de 3 semanas de haber recibido la dosis número 10 millones, todavía no hay 10 millones de vacunados en nuestro país? En un segundo hablamos de eso, pero hubo otra vez esta semana, Osvaldo, una polémica en Twitter y a esta altura ya es, sáquenle el Twitter a Alberto. Sáquenle el teléfono a Alberto porque así vamos de mal en peor. Porque aparte, Twitter es una cosa que no vemos solamente nosotros acá. Digo, se ve en el mundo, todos saben lo que está pasando. Y lo que pasó esta semana fue que al presidente Alberto en un momento vio un comunicado de Naciones Unidas que hablaba de la importancia de empoderar a las mujeres. Y hacía un ranking de los países que tenían mayor cantidad de mujeres en lugares expectantes, en lugares de... Claro, un ranking de igualdad de género. Exactamente. Y ahí había las banderitas de cada uno de los países. Claro. Alberto Fernández le dio un retweet, o sea, volvió a poner ese tweet, digamos, como se hace en el sistema, porque teníamos 58-82, decía él. Claro. Pasa que esa banderita, celeste y blanca que se ve ahí, no era la nuestra, era la de Nicaragua. Tampoco sé si es demasiado pedirle a un presidente que conozca la bandera de su país. Quizás, digo, cuando fue a la escuela también no tuvo presencialidad el presidente, porque digo, no ha visto que la bandera de su país no era la de su país. Ahora, pero perdóname, Osvaldo, porque la verdad, vamos a ser, si querés, en este sentido, buenos en el análisis. Vos podés, a vos te sale en un teléfono, es verdad, en un teléfono, por ahí es chiquito, podés confundir la bandera. Naturalmente, eso puede pasar. Para. Ahora, vos no podés no saber que tu país no es el número 1 en esta materia. Antes de seguir, digo, porque tiene que ver también con lo que pasa con la política internacional. Puede ser que no lo hayas visto bien. Sos el presidente, no toques nada. Si no tenés muy claro, no toques nada, primero. Y después, sí, efectivamente, es muy porque claro ahí, perdón, Argentina dice que... poneme de nuevo la imagen. Sí. Es el que mejor está en el rubro de igualdad. Lo deberías saber. Si uno es campeón del mundo en algo, lo sabés. Bueno, si hay algo que tiene este gobierno es que cada vez ha tenido menos mujeres en el gabinete, ¿no? Claro. Digamos, en este momento está la ministra de Seguridad, la ministra de la Mujer y la Diversidad, digamos que, bueno, Sí, como me corresponde. Salud. Y ahí estamos. No llegamos Ibarra. Sotti, 18%. Ibarra. Claro, pero como... Y cuando se fue además Marcela Lozardo apareció Exacto. Soria, claro. Como se fue Bielsa tampoco fue también, reemplazada es por... verdad. Pero por Ferraresi. igual también, una cosa que hay para decir de las Naciones Unidas, una de las cosas que se alegra es que en Nicaragua la vicepresidenta es mujer. Es la esposa del dictador, digamos. También tampoco para alegrarse tanto, digamos, ¿no? Podemos elegir mejores mujeres, da la impresión. Pero es cierto que el presidente podría al menos conocer cuántas mujeres hay en su gabinete y cómo es su banderita. En un segundo hablamos de economía. Yo sé que te preocupa la inflación, el tema del dólar, a ver qué está pasando con todo este problema económico, los vencimientos de deuda, la gira de Guzmán. ¿El ministro de Economía tiene o no tiene poder después de todo lo que pasó la semana pasada y demás? Pero Jorge, te veía reírte con esto que contaba Osvaldo, o sonreírte, qué sé yo, no sé cómo ponerlo, en qué palabras plantearlo, pero este nuevo tema de Alberto en Twitter y además un montón de veces ha ocurrido esto, ¿no? El presidente, como decía Osvaldo, metiéndose en Twitter, reaccionando en Twitter y generando después un problema para el propio gobierno. Es impresionante la cantidad de errores que ocurren todo el tiempo. No solo maldades o equivocaciones, sino errores. Es un gobierno catrasca, digamos, ¿no? Una tras otra. El canciller, que no sabe inglés, nuestro canciller no sabe inglés, llega a Europa y comenta, lo veo un poco débil al gobierno español porque, bueno, acaba de perder en Madrid. Impresionante, parecía un analista internacional produciendo un problema diplomático, digamos, quizás menor en este momento, ¿no? Pero vos decís, ¿pero cómo puede ser? Regla 1 de la diplomacia, no opine de los países que estás visitando y menos si no tenés mucha idea de lo que está ocurriendo. Luego dijo algo que encaja o conecta con lo que dice Waldo Wolf, que ya es menos chistoso, tristemente chistoso, tragicómico, digamos, ¿no? Que es el hecho de que en España hablan demasiado
de Venezuela, como de algo tóxico. Yo creo que toda la descripción que acaba de hacer Waldo Wolf de las relaciones que hay de este gobierno son con autocracias. Se llevan muy bien con regímenes que son o de partido único, o tienen un zar, o tienen, es decir, realmente creo que esta descripción que hace Biden de que en el mundo se debate entre las democracias y autocracias, es muy claro que una parte del gobierno, casi el 80% del gobierno diría yo, o casi el 100% ya a esta altura del partido, quiere una autocracia. Yo escribí un libro precisamente porque me parece que este es un asunto de fondo gravísimo. Es decir, ¿por qué hay en marcha un proyecto que es quedarse con todo para siempre? Quedarse con todo para siempre. Nosotros lo hemos visto aquí nomás, lo hemos visto en Santa Cruz, lo hemos visto muchas veces en Neuquén, lo hemos visto en San Luis, en Formosa. Es decir, llegan, se apoderan del Estado, se apoderan de las empresas, se apoderan de los medios de comunicación, se apoderan del sistema electoral. Finalmente los opositores nunca terminan por ganar, son como especie de sparring, pero para que parezca una pelea, pero nunca es una pelea justa. Yo creo que ese es verdaderamente el proyecto que tiene el kirchnerismo en marcha. Es por etapas, a veces la realidad no lo ayuda, a veces lo ayuda, pero el problema es a dónde va, y a dónde va es a tener por eso la relación con Venezuela sigue siendo fuertísimo, a pesar de que abrazarse hoy a Venezuela es uno de los grandes quemos mundiales. Yo no puedo entender cómo lo esconden, aunque sea lo esconden, no, hablan abiertamente como si Venezuela fuera realmente una meca ideológica. Les salió mal, pero a nosotros nos va a salir bien, parece decir el subtexto, digamos, ¿no? Entonces, este proyecto autoritario en marcha, yo lo que temo es que haya un punto de no retorno. Los Kirchner se quedaron para siempre en Santa Cruz, un momentito, ¿viste? Fueron naturalizándose las cosas y en un momento hizo ¡tac! Y se quedó para siempre. Y ya no hay forma de ganarle, porque ellos manejan absolutamente todo. Esto es lo que quiere Zanini, esto es lo que quiere Cristina Kirchner, y esto es un verdadero peligro. Y Felipe Solá es un cómico que no cree del todo en esto, entonces hace todo el tiempo gestos para mantenerse en el cargo, le hace gestos a Cristina para que no lo eche, y entonces, es como, no quiero hablar de dibujos animados, pero es que realmente me parece muy sintomático que el presidente en campaña, el actual presidente en campaña, haya hablado del Correcaminos y del Coyote. Además, que haya hablado de manera seria, ¿no? Y dicho que eso le enseña a los chicos, ¿no? Que el Coyote en realidad es el bueno, ¿no? Que el Correcaminos se tendría que dejar comer el Correcaminos. Y el Coyote es el bueno. Ahora, el Coyote es el torpe, el que hace todo el tiempo, se produce a sí mismo desastres. Y este gobierno es un gobierno Coyote. Un gobierno Coyote, define Jorge Fernández Díaz. En un segundo vamos a hablar de las vacunas. Llegaron 10 millones de dosis en 3 semanas, pero todavía no tenemos 10 millones de vacunados. En un rato te enterás por qué la AFIP está ayudando a Lázaro Báez y a Cristóbal López a recuperar las empresas, pero hoy ha sido un día muy complicado a nivel económico. Hernán Lacunza, gracias por venir, es ministro de Economía de Nación y de Provincia. La inflación 4.1%, mucho más de lo que esperaban algunas consultoras privadas que decían va a ser alta pero con un 3 adelante. Finalmente tuvo un 4 y tuvo un 1. 4.1%, inflación, cuarentena, la economía en rojo. El ministro de Economía de gira con el presidente. ¿Cómo está la economía argentina? Me parece, Diego, que el 4,1, que venimos de un 4,8 en marzo, es ya por sí un dato preocupante. Esa inflación anualizada, ese ritmo es del 60% anual. 60%. O sea, todos los días, la inflación es que los precios cambian todos los días, ¿no? Un poquito. Bueno, eso está corriendo a un ritmo del 60% anual. Y no es ya un pronóstico, como dice el ministro, que los particulares se equivocan, sino que es un presente, no es algo del futuro. Esto es como, Diego, uno va al hospital porque tiene fiebre y lo atiende el médico de guardia y dice, bueno, mire, tiene fiebre, un fenómeno multicausal, y esto es porque le entró un virus, porque tomó frío y porque tiene pie plano. Y entonces, como tiene pie plano, o sea, la excusa perfecta, ¿no? El fenómeno multicausal para echarle la culpa a otra, lo vamos a derivar al traumatólogo. Entonces uno sale de la guardia más preocupado de lo que entró. Y esto me parece que es como aborda el gobierno el problema de la inflación, porque tiene un mal diagnóstico,
O sea, primero empecemos por descartar lo que no es la causa de la fiebre, que es la consecuencia de la fiebre, ¿no? Gastamos un montón de energía en discutir la consecuencia y no las causas. Bueno, no es la inflación importada. Hay 200 países en el mundo. El gobierno insiste que la inflación es importada. Pero, Diego, hay 200 países en el mundo, la inflación promedio es 3, y 3 anual. La nuestra es 4,1 mensual. ¿Sí? Entonces, y los demás países, ¿qué hacen? No comen alimentos importados, o sea que no es la importada. No es la falta de competencia, monopolios hay, oligopolios hay acá y en todo el mundo. Mirá, Diego, la inflación y los precios todos los días suben un poquito. El monopolista pone el precio máximo el día 0. ¿Por qué lo va a hacer de a poquito? Claro. Los primeros días que El empresario siempre quiere ganar lo máximo regaló guita. posible. Y los empresarios son los suecos y los vietnamitas son parecidos a los argentinos, ganan lo máximo que pueden. Entonces no es el problema. Entonces el traumatólogo, la Secretaría de Comercio, no tiene las herramientas para discutir, para bajar esa ¿Por fiebre. qué hay inflación? Es el Banco Central, bueno. ¿Qué es la emisión monetaria? Porque también escucho al gobierno, lo escuché a Axel Kicillof, lo escuché a a Augusto Costa y lo escuché también al presidente de la Nación decir que imprimir plata no genera inflación. Y eso es una discusión que en el mundo ya está saldada. Imprimir plata de manera desmedida y sin respaldo genera inflación, acá y en cualquier parte del mundo. Sí, en el mundo no se discute ya. Si vos vas a los congresos de economía internacionales hace 30 años largos, que la inflación no es un tema porque es un problema particular de 2 países en el mundo, 3, 4. Sí, Venezuela y un par más. Porque ya se sabe cuáles son las causas. Es un fenómeno monetario, en una economía de trueque no hay inflación, ¿sí? Así que es un problema que le pasa al dinero. Es este error de diagnóstico y por lo tanto terapia equivocada, mandarlo al traumatólogo y por lo tanto pronóstico reservado, porque hacer ejercicio para el pie plano no va a resolver la inflación. También tiene una dificultad que es, mirá, es como un embarazo. Vos emitís hoy y la inflación es dentro de 9 meses. La inflación que tenemos en este otoño es la emisión por el desequilibrio fiscal del invierno pasado. Entonces cuando tratamos me acuerdo el año pasado el gobierno se vanagloriaba, medio canchereaba, ¿viste que emitimos y no hay inflación? Claro, había que esperar un poquito. Bueno, qué sé yo, viste, tiene una fiesta clandestina y a la noche tomarte la fiebre y seguro que no te contagias, no está al Me dejás hacer un punto, pues es muy interesante la explicación, pero quiero llevarlo lo más al llano que se pueda, esta discusión de la emisión monetaria, porque a veces lo planteamos en estos términos y parece medio lejano, parece medio difícil de entender. Para mí la mejor definición sobre macroeconomía, perdón, Hernán, que estás acá, fuiste ministro de Economía, la dio Virginia Gallardo. Virginia Gallardo, que es actriz, y el año pasado, cuando estaba la campaña electoral, participaba del programa Polémica en el Bar. Y estaba de invitado Axel Kicillof. Y Virginia Gallardo le pregunta al entonces candidato, ahora actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, si la emisión monetaria generaba inflación, si imprimir guita generaba inflación. Y Axel Kicillof le dijo que no, que imprimir plata no generaba inflación. Y Virginia Gallardo, con total sentido común, le dijo al entonces candidato Kicillof, bueno, si imprimir plata no genera inflación, dejemos de cobrar impuestos, imprimamos millones de pesos para cada uno de los argentinos, somos todos millonarios, nadie paga impuestos y nos llenamos todo de plata. Ese es el nivel de absurdo de pensar que imprimir plata si imprimir plata no generara inflación, imprimiríamos 10 millones de pesos para cada uno, seríamos todos millonarios, andaríamos en Ferrari. Pero no funciona así. Sí, pretender lo contrario es haber encontrado la maquinita de la felicidad, porque claro, no hay más restricción. Imprimamos todo lo que haya que imprimir y listo. En realidad, en la intuición que vos mencionás de Gallardo y la discusión con Kicillof, para sofisticar un poquito más esa intuición, en realidad lo que te genera la inflación es el desequilibrio en el mercado de dinero. O sea, puede ser porque sobre oferta, o sea, porque emitas de más, sí, porque se caiga la demanda. Claro. Bueno, pasa con los zapatos. Cuando hay más, acá somos 6. Si hubiera 20 pares de zapatos, los zapatos bajan de precio. Sí, si hubiera 4, suben. Sí, y si nosotros queremos andar descalzo, también baja de precio. O sea, porque sube la oferta o porque baja la demanda. Como el dinero no puede bajar de precio, sube todo lo demás. Cuando sube todo lo demás, ¿cómo se llama? Inflación. Una consulta. ¿A este ritmo se puede superar el récord que dejó el macrismo de 52% de inflación? Sí. Primero, ya se superó, ¿no? La inflación anualizada del último semestre da 63, creo. Así que en realidad, pero en realidad esto no es una competencia a ver quién marca el número más alto o el más bajo, sino que la verdad que me gustaría que, a ver, como hablábamos antes, la inflación, la fiebre es un síntoma. Hagamos las cosas
la terapia adecuada para que esa fiebre no llegue a registro, y no importa si es récord o no récord, digo, es un drama, la inflación del 50% anual, 45%, estamos en un nivel escandaloso, ¿sí? Y tampoco sirve si el anterior fue peor. Yo, la verdad, Santiago, esa discusión me parece más bien agobiante y poco conducente para encontrar soluciones para Argentina. Estamos en un problema severo, la inflación es causa de pobreza. Hay dos causas de pobreza, la pérdida de empleo, ¿no?, que es el otro problema que tenemos hoy, y la suba del costo del changuito, que es la inflación. Así que si realmente nos interesan los pobres, tenemos el impuesto más regresivo, o sea, el que más afecta a los pobres, La inflación. es la inflación. Ahora quiero que hablemos del dólar también, si tiene que ver, no tiene que ver, en una economía muy complicada, con un ministro que está de gira tratando de diferir algunos pagos, diferir algunos vencimientos. En un segundo hablamos de las vacunas también. Pero Santi, quiero que me cuentes qué pasa en la oposición. Hoy hubo dos reuniones importantes. Decías Mauricio Macri presionando a María Eugenia Vidal para que sea candidata en un distrito. ¿Qué está pasando en la oposición? Y lo escuchamos a Waldo Wolf y a Jorge Fernández. Está pasando de todo, Diego, porque hoy en un mismo día hubo dos fotos. En realidad hay una foto que es la de Macri y Bullrich en las oficinas que tiene Macri en Vicente López. Extrañamente ni Carrió, ni Vidal, ni Larreta, ni Diego Santilli, ni Maricela Chicón de la coalición cívica, nadie sacó fotos en el encuentro en la casa de Carrió. Esto tiene que ver porque intenta Carrió bajar un poco, y Larreta y Vidal la acompañan en eso, bajar un poco la espuma y la discusión del frente que hay en Juntos por el Cambio. Hay muchos idas y vueltas. Halcones y palomas. Claro, sí, bueno, eso seguro, porque Bullrich quiere ser candidata a primera diputada por la ciudad de Buenos Aires y Vidal todavía no se decidió. Es decir, Vidal dice, puedo ser candidata en provincia o en la ciudad de Buenos Aires. Esto genera muchos roces porque Bullrich, por ahora, la información que yo tengo es que Macri le dijo, si vos querés ser candidata, adelante, sos candidata en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa con Vidal, no? Porque Vidal quiere en algún punto ser candidata, pero no se decide si es en la ciudad de Buenos Aires, como le dice Larreta, por ejemplo, para frenar a Bullrich, o en la provincia de Buenos Aires, como le pide Macri. Si bien ellos hablaron hace un tiempito, una reunión a solas, Macri y Vidal, donde supuestamente Macri le dijo, decidí vos, no te vamos a presionar, pero esa presión existe obviamente porque está toda la oposición hablando de quién ordena en la provincia de Buenos Aires. Es la batalla más importante que tiene la oposición, ya no solo digo para ganar, porque a lo mejor hasta pierde la elección. Hoy, de hecho, las encuestas dicen que la oposición no le está yendo bien en la provincia de Buenos Aires, pero sí para hacer una gran elección, y para eso Vidal es fundamental porque la oposición no tiene demasiados candidatos en provincia. En la ciudad de Buenos Aires la cosa es mucho más sencilla, por eso también la miran a Bullrich como diciendo, se queda con la candidatura, se queda con el triunfo. ¿Por cuánto será ese triunfo? Y empiezan las especulaciones rumbo a 2023, donde todos tienen aspiraciones muy serias, el caso de Vidal, de Larreta, del propio Macri, ¿no? Hace rato que se viene hablando, Waldo, de esto de halcones y palomas, de alguna manera una parte de la oposición un poco más moderada, un poco más, pongámosle, el estilo Larreta o el estilo Vidal, más tranquilo, más dialoguista, más conciliador, y otro estilo más parecido al tuyo, más fuerte, más beligerante, más de salir a la cancha, más de salir a responder. ¿Existe esto en la oposición? ¿Hay una posición más dialoguista y otra menos? ¿Hay halcones, hay palomas? ¿Cómo estás viendo toda esta situación? Y ahora lo escucho a Fernández Díaz sobre la oposición. Puedo decir que yo soy paloma, entendí bien. Sí, más bien halcón. No sé cuál es cuál, nunca sé cuál es cuál. Entre halcones y palomas nunca sé cuál es cuál. Igual después te quiero aclarar algo sobre Vidal, que cambió el tono Vidal, ¿eh? Hoy sé que va a estar con ahora va a estar con Luciana Geuna en un ratito, sí, vamos a hablar. Es interesante porque Vidal venía como muy livianita en las críticas, y si escuchás las últimas 48 horas, hoy la vamos a escuchar en TN, ella ahora viene con un ímpetu más fuerte, mayor, más crítica. Lo planteo en estos términos. Hay una parte de la oposición que insiste con dialogar con Cristina, si es posible, y hay otra parte que cree que es imposible un diálogo con Cristina. ¿Cómo ves este debate? ¿Cómo ves esta discusión interna en Cambiemos? No veo discusión. Son posiciones complementarias. Fernández Díaz suele hacer un análisis y yo adhiero a ese análisis. Hoy la discusión no es halcones y palomas, o halcones o palomas, la discusión ni siquiera es derecha o izquierda. Hoy la Argentina enfrenta un desafío trágico y hermoso, que es o se termina la República de verdad y vamos al populismo, o nos juntamos todos los que tenemos mucho más en común que de diferencias. Y la discusión de si María Eugenia o Patricia, si Horacio o Mauricio, es una discusión equivocada. Nosotros estamos todos juntos con matices porque somos un frente. Hoy los mundos democráticos se mueven con frentes. En España, en Uruguay, aquí también. ¿O qué es
el frente de todos. Se juntaron distintas bandas para ganar, como ustedes bien decían antes, antagónicas. Tenés a Guzmán y a Basualdo, tenés a Frederick y a Bernie, no se sabe para dónde van, chocan en las decisiones. Y a nosotros nos unen muchas más cosas que los que nos separan. En realidad nos separan estilos. Yo no tengo ninguna duda que María Eugenia y Patricia comparten el valor de la meritocracia, la lucha contra las mafias, el valor de las instituciones, el insertarnos en el mundo y no abrazarnos con Irán, con Venezuela, solamente. Y lógicamente tenemos matices, porque se necesitan matices, porque nuestro electorado no es todo igual. Pero me parece que es hora, por lo menos yo lo hago y vivo llamando a la unidad, como la enorme mayoría de los miembros de nuestro espacio. ¿Pero está en riesgo la unidad de Juntos por el Cambio? No, de ninguna manera está en riesgo. Las elecciones ordenan, se tensa porque son una puerta 12, son un embudo. No hay lugar para todos donde cada uno quiere y bueno, cada uno mide sus fuerzas. Pero yo creo que, por lo menos es lo que yo siento, soy un hombre de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, del país, porque viajo mucho. Este año he viajado a un montón de provincias y yo creo que el electorado lo está entendiendo. Aquella avenida del medio que en algunos momentos algunos habían planteado, que marcan ser avenida del medio en año impar y en año par, se unen con el oficialismo, kirchnerismo en este caso. Yo creo que hay un montón de gente que lo está entendiendo. Y te termino con algo. Cuando nosotros decimos que está en riesgo la República, no es una caricatura. ¿Te acordás la famosa de Lilita y Pino Solanas y la Republiquita? Que la República está en riesgo. Es que asesinen a un pariente como a la psicóloga en Ramos Mejía con un liberado por el COVID con 50 antecedentes de motochorro. Que esté en juego la República es que un tipo como Zanini le robe la vacuna a mi viejo o a tu viejo y encima salgan los medios diciendo, y sí, yo soy mucho más importante que los demás. Que la República está en riesgo es que estos tipos te digan que emitir no causa inflación. Cuando yo lo escuchaba de Fioriti y acuerdo con Hernán, nosotros no nos sentimos orgullosos de haber tenido inflación. Y no, además fue altísimo. Bueno, pero ellos se sienten orgullosos de las tragedias que está viviendo este país. Se sienten orgullosos de robarse la vacuna. Se sienten orgullosos de liberar presos. Se sienten orgullosos de emitir. A mí me parece que la ciudadanía, yo percibo que hay un montón de gente que le creyó a Alberto y que hoy está entendiendo. Te respondo, estamos absolutamente juntos, es lógico que pulsemos, pero no tengo ninguna duda que las principales figuras de nuestro espacio, todos los nombres, van a hacer que prevalezca la responsabilidad cívica, porque la competencia hoy no es por un lugar en la política. Las competencias por si vamos a sostener un sistema de vida que es la democracia republicana o si vamos hacia una autocracia donde uno solo tenga todo el poder. Jorge Fernández Díaz, la oposición. ¿Cómo estás viendo la oposición a...? El otro día decía algo interesante Osvaldo Bazán, como todos los días, Osvaldo, antes de que lo digas vos, lo digo yo, que tiene que ver con esto, tiene que ver con el poder que se le da muchas veces a Cristina, más allá de que yo creo que lo tiene y muchísimo, también el poder que se le da, la situación en la que está. Bueno, justamente, ¿qué juego está jugando la oposición? ¿Cómo ves a Juntos por el Cambio en este año que todavía no nos enteramos, pero es un año súper electoral? Lo primero, siempre destaco la épica republicana, que comenzó hace más o menos 2 años y que empezó en las calles, empezó en las casas, se amplió con la pandemia y con la cuarentena más larga del mundo, y yo lo que veo es un gran movimiento desde abajo, eso para empezar. Segundo, todo esto que estuvimos hablando no es la interna de la oposición, es la interna del PRO. Hay que ver qué pasa con el radicalismo, bueno, un poco la coalición cívica, hay que ver qué pasa con el peronismo republicano, llamado peronismo republicano, va a ir por dentro, va a ir por fuera, en condición de igualdad, etc. Hay algunos datos fundamentales. En un café que tuvo en Off the Record con los enviados especiales de los diarios, Alberto Fernández ayer, relajado y hablando de la política, dijo 2 o 3 cosas que siempre hay que leerlas al revés, ¿no? Dijo, yo creo que es demasiado inteligente María Eugenia Vidal para ir a la provincia de Buenos Aires, donde nosotros le vamos a explicar todos los desastres que hizo. Eso, básicamente, se hizo a los periodistas para que lo transmitan
Y hay que leerlo al revés. Tenemos un miedo bárbaro que María Eugenia Vidal vaya a la provincia. Después dijo, nosotros en la provincia vamos a ganar sin despeinarnos. Otro mensaje que realmente no coincide con la realidad, por lo menos hoy. Se van a conocer dentro de 48 horas en una encuesta que muestra un desplome de la imagen de Cristina Kirchner en su bastión, en la provincia de Buenos Aires. Pero un desplome, un desplome que llega a su mínimo histórico. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que la hace culpable a ella de cosas que suceden en la provincia de Buenos Aires, puesto que no tanto lo acusan en la provincia de Buenos Aires al presidente, sino le acusan a la vicepresidenta. ¿Qué quiere decir que acusan a la vicepresidenta? Bueno, la acusan de la inseguridad bestial. Hoy no puede haber coordinación, lo saben todos los intendentes, incluso los intendentes peronistas, no puede haber coordinación para un plan de seguridad entre la provincia de Buenos Aires y la nación. No puede haber. Tienen que ir los intendentes directamente a verla a Frederick para tratar de arreglar las cosas. Ha subido los delitos además muestran que casi nadie que ha caído en la pobreza, y han caído muchísimo, millones de personas han caído en la pobreza, han salido a robar. Todos los que robaron son reincidentes. Los delitos que han crecido son el femicidio por el encierro, y después una modalidad que no sé si les parecerá a los progres de Palermo, Hollywood, glorificante de los delincuentes, porque este peronismo en el 45 amaba a la policía y ahora ama a los delincuentes, ¿no? El delito que creció en el conurbano moranense es muy cruel. Eligen a los ancianos que viven solos, los intrusan, los masacran para sacarles dinero, a veces hasta los torturan, etc. Esto está pasando en el conurbano, además de que el trabajo en negro se ha pulverizado, porque muchos de los que reciben subsidio trabajan en negro además, pero les cerraron la oportunidad de las changas, les cerraron la oportunidad de trabajar en negro y de sobrevivir. El cierre de las escuelas en la provincia de Buenos Aires les está haciendo un daño político bestial, a tal punto que Baradel se empieza a dar cuenta. Hasta el propio Baradel dijo que sus hijos querían ir al colegio. Jorge, me tengo que ir a una pausa, pero en un segundo hablamos de la FIP defendiendo a Lázaro Báez y defendiendo a Cristóbal López. ¿Y qué pasa con el dólar? Estamos acá en este programa. En un segundo hablamos también del libro de Jorge Fernández Díaz. Pausa cortita, así chiquita, ya venimos, no te vayas. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Naviral Mercado, subastas online. Fiat Cronos. Tenelo con descuento especial de 120.000 pesos y financiación de hasta 1 millón de pesos. Fiat Cronos, el auto argentino. Conoce más en fiat.com.ar. Excelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Excelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Cachamay te acompaña en todo momento. Un saludable momento. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Somos parte de la comunidad con la que trabajamos. Somos parte de tu vida. Y estamos muy felices de serlo. Chevrolet S10. Hecha para la vida real. Donde la vida real te encuentre. Enel Generación Costanera, la central térmica más grande de Argentina, donde producimos energía para vos. Seguimos acá en el programa. Lucía, contanos esto de la FIP. ¿Cómo es que la FIP ayuda a empresas que están investigadas por corrupción? Investigadas por corrupción y además quebradas, con una quiebra decretada por la justicia hace 3 años. Estamos hablando de la FIP que dirige Mercedes Marcos del Pom, que le dio su visto bueno esta vez a Lázaro Báez para que rescate a Austral Construcciones, la constructora que la justicia ya dijo que utilizó para lavar 60 millones de dólares y que no podría haber hecho eso si no hubiera utilizado esa constructora para ganar licitaciones que no terminó y que cobró con sobreprecios
y que no podría haber sido posible si no hubiera utilizado esa empresa también para montar una usina de facturas apócrifas. A todas hizo. Por todo eso lo condenaron a Lázaro Báez a 12 años. Pero la FIP de este gobierno de Alberto Fernández le está permitiendo a Lázaro Báez que rescate una empresa que está con sus principales bienes rematados, está inactiva desde que Cristina Kirchner se fue del gobierno y ahora Lázaro Báez puede llegar a rescatarla. Esto lo hizo días después de tomar la misma decisión a favor de Cristóbal López para que rescata su petrolera, también inactiva, también quebrada y también investigada por no haber pagado al gobierno 8.000 millones de pesos en impuestos. Hernán Lacunza, había quedado pendiente, está el presidente y el ministro de Economía en Europa. Hoy se vieron con el Papa, mañana con la titular del fondo, Kristalina Georgieva. ¿Para qué? ¿Qué estamos haciendo allá? Me parece bien ir a negociar con nuestros acreedores porque para los pobres nada peor que el default. Porque cuando nos quedamos sin crédito, los que más sufren son, por carácter transitivo, son los pobres. El problema, Diego, me parece que es el planteo. O sea, ponele que yo te debo dinero a vos. Entonces te pido, a la mañana te digo, mira, lo que te debo no te lo puedo pagar. Y al mediodía te digo, bueno, y lo que me toca de regalo, porque esta emisión de los derechos del fondo, me lo necesito más. Porque lo que le vas a dar a México, a Colombia, quiero más de lo que me tocó a mí. Y a la noche te digo, che, y lo que me tocó de regalo ya los 4.000 millones, me los voy a gastar, no los voy a usar para pagarte ninguna cuota de tu deuda. La verdad que es un planteo, porque para que vos me des más tiempo, tenés que decir, bueno, entonces que la probabilidad de cobrarte el año que viene sea mayor que hoy, claro, si no, ¿para qué te voy a dar más tiempo? Entonces, me parece que lo que no está claro es cuál es el plan. Te voy a dar un solo dato. En diciembre de 2019 había 12.000 millones de dólares de reservas netas. Hoy hay 5.000. ¿Sí? ¿Por qué el año que viene va a haber más? Y hay temas que ni se hablan del cepo, porque no se habla. Entonces, sí, la verdad que estamos discutiendo ya no en la banquina, sino por el pasto, ¿no? Gracias, Hernán, por haber venido. Muy interesante, muy didáctico. Gracias, Waldo, también por estar acá. Y gracias, Jorge Fernández Díaz, amigazo también, amigo de la familia, un segundo padre para mí. Quiero recomendar el libro de Jorge, Una historia argentina en tiempo real. Libro imprescindible. Libro que, como siempre con Jorge, ya está primero en todos los rankings de ventas. Así que súper recomendación. De verdad, no te vas a arrepentir de comprar Una historia argentina en tiempo real de Jorge Fernández Díaz. Editó Planeta. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Un placer como siempre. Muchas gracias, Diego. Beso enorme. Y gracias a ustedes, chicos, por supuesto. Usted se queda en el pase. ¿Por qué? Porque ahora hacemos pase, no solamente con Luciana Geuna, mi compañera en Telenoche, sino que además va a estar María Eugenia Vidal. Así que vamos a poder preguntarle desde el pase a María Eugenia Vidal. Porque acá no viene Vidal, pero podemos preguntarle cuando va a otros programas. Gracias, chicos, por haber estado esta noche. Muy valiosos como siempre. Ya venimos, pase con Geuna y con María Eugenia Vidal. Vamos. Llegó Nibus, tu nuevo Volkswagen. Volkswagen. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. En Lanús lanzamos el Plan de Seguridad 2021. Lanús nos une. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Vivamos Vicente López. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Seguinos en nuestras redes sociales. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Auspicia este programa Naranja. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista,
Nadirán Mercado, subastas online. Salí, sentí, viví.